El experimento se centra en investigar los mecanismos de la memoria y el aprendizaje. El estudio se lleva a cabo en un laboratorio equipado con instrumentos científicos. Un investigador con bata blanca dirige y explica el propósito del experimento. El objetivo es comprender mejor cómo se forman y consolidan los recuerdos. Los resultados podrían ofrecer nuevas perspectivas sobre el aprendizaje y la memoria. El participante asume el papel de administrador de descargas eléctricas. Otro participante, llamado alumno, realiza una prueba de memoria. El administrador debe aplicar una descarga cada vez que el alumno comete un error. Este procedimiento se lleva a cabo en una sala de control. El objetivo es observar la reacción del alumno ante el castigo. Un sujeto, denominado alumno, está sentado en una silla. Electrodos están conectados al brazo del alumno. El alumno se prepara para la descarga de datos. Un participante observa al alumno desde una sala contigua. El participante y el alumno están separados por un cristal. Un participante está sentado frente a una consola de control. La consola está equipada con una serie de interruptores. Cada interruptor está etiquetado con un voltaje específico. Los voltajes en los interruptores varían de 15 a 450 voltios. Los interruptores están dispuestos en orden creciente de voltaje. Este diseño permite un control gradual y medido del voltaje aplicado. El alumno comete un error durante la prueba. Se administra la primera descarga como parte del experimento. La descarga inicial es de 15 voltios. El alumno no muestra ninguna reacción visible a la descarga. La falta de reacción del alumno es un dato importante a registrar. Este proceso continúa com descargas de maior voltaje. O participante comete errores durante o experimento. Con cada error, el voltaje se incrementa progresivamente. El aumento de voltaje está directamente relacionado con el número de errores. Este proceso continúa a lo largo de la sesión. El objetivo es observar el efecto del voltaje en el comportamiento. Se registra la respuesta del participante a cada nivel de voltaje. El participante exhibe signos de incomodidad al inicio del experimento. Estos signos incluyen nerviosismo visible. También se manifiesta a través de risas que denotan tensión. El participante expresa dudas sobre la validez del experimento. Esta incomodidad inicial es una reacción común en situaciones experimentales. El experimento comienza a escalar en intensidad. A medida que el voltaje se incrementa, la situación se vuelve más tensa. El alumno empieza a manifestar su incomodidad. Las quejas del alumno se hacen más fuertes. El alumno suplica que el experimento se detenga. El participante expresa incertidumbre sobre la continuación del proceso. Se manifiesta una vacilación al mirar al investigador. La duda se centra en si debe seguir administrando las descargas. Esta vacilación sugiere una posible preocupación ética o moral. La autoridad responde con firmeza y neutralidad. La respuesta implica que el experimento debe continuar sin importar las circunstancias. Se transmite la idea de que no hay alternativas disponibles. La orden es clara. La continuación del experimento es obligatoria. La situación se intensifica con los gritos simulados del alumno. El alumno suplica que se detenga el experimento. La súplica se centra en un supuesto problema cardíaco. Esta reacción incrementa la tensión dentro del experimento. La presión sobre el experimentador aumenta significativamente. El participante experimenta una lucha interna significativa. Su conciencia le indica que debe detenerse. Sin embargo, una figura de autoridad le ordena continuar. Esta discrepancia genera un conflicto interno. El participante se debate entre la moralidad y la obediencia. La tensión entre estos dos imperativos crea una profunda disonancia. El desplazamiento de la responsabilidad ocurre cuando un individuo transfiere su responsabilidad moral a otra persona. En este escenario, el participante comienza a atribuir la responsabilidad al investigador. Esta transferencia implica que el participante se siente menos responsable de sus propias acciones.
Al desplazar la responsabilidad, el participante reduce su sentimiento de culpa. Este mecanismo psicológico puede influir en el comportamiento y las decisiones del participante. La normalización del daño ocurre cuando un participante se acostumbra a infligir daño. Este proceso se desarrolla a medida que el participante continúa administrando descargas. La repetición de la acción reduce la percepción del daño causado. Esta normalización puede tener implicaciones psicológicas importantes. El participante experimenta temor a desobedecer las instrucciones del investigador. Este miedo surge de la percepción de que el investigador posee autoridad. El participante siente que el investigador tiene el control total de la situación. La autoridad percibida inhibe la capacidad del participante para actuar independientemente. La desobediencia se ve como una transgresión a la autoridad establecida. Este miedo puede influir significativamente en el comportamiento del participante durante el estudio. Los silencios prolongados ocurren entre descargas. Estos silencios están cargados de tensión. La duda es un componente clave de estos silencios. La incertidumbre contribuye a la intensidad del silencio. Estos momentos de silencio son cruciales para la narrativa. El silencio amplifica la anticipación de lo que vendrá. Las manos temblorosas pueden indicar nerviosismo o estrés del participante. La manipulación de la consola de control requiere precisión y calma. El temblor puede afectar la capacidad de operar la consola eficazmente. La situación sugiere una tarea de alta presión o importancia. La sudoración en la frente es una respuesta fisiológica común al estrés y la ansiedad. El sistema nervioso simpático se activa, preparando al cuerpo para la acción. Esta activación estimula las glándulas sudoríparas, incrementando la producción de sudor. La sudoración ayuda a regular la temperatura corporal durante situaciones de estrés. La presencia de sudor en la frente puede ser un indicador visible de la ansiedad interna del individuo. La respiración contenida se caracteriza por ser superficial y restringida. Este tipo de respiración es un indicador fisiológico común de estrés. Cuando una persona experimenta estrés, su respiración tiende a volverse menos profunda. La respiración contenida puede limitar la cantidad de oxígeno que llega al cuerpo. Este patrón respiratorio también puede aumentar la tensión muscular. Observar la respiración puede ser útil para identificar niveles elevados de estrés en individuos. El participante busca la validación del investigador a través de miradas. Estas miradas son sutiles, indicando una necesidad de confirmación. El participante quiere asegurarse de que está siguiendo el protocolo correctamente. Esta conducta puede reflejar inseguridad o deseo de complacer. La búsqueda de aprobación puede influir en las respuestas del participante. Es importante que el investigador mantenga una postura neutral para evitar sesgos. El experimento no se centra en la medición de la electricidad en sí misma. Su objetivo principal es evaluar el alcance de la obediencia humana. Se busca determinar hasta qué punto las personas están dispuestas a seguir órdenes. Este seguimiento se da incluso cuando dichas órdenes entran en conflicto con su conciencia o moral. El participante se aproxima ao interruptor de máximo voltaje. El interruptor está etiquetado con XXE o peligro, descarga severa. El voltaje del interruptor es de 450 voltios. Este nivel de voltaje representa un riesgo significativo. Se deben tomar precauciones extremas al interactuar con este interruptor. El acceso no autorizado está estrictamente prohibido. Algunos participantes demuestran una notable resistencia durante el estudio. Esta resistencia se manifiesta como una negativa a continuar con las instrucciones. La negativa persiste a pesar de las indicaciones directas del investigador. Este comportamiento desafiante plantea interrogantes sobre la obediencia y la autoridad. La persistencia de la autoridad se manifiesta a través de la reiteración de órdenes. Implica una firme insistencia en que se sigan las instrucciones dadas. Esta persistencia se expresa
mediante el uso de un lenguaje imperativo. Frases como "es absolutamente esencial que continúe" refuerzan la autoridad. El investigador demuestra su autoridad al no ceder en sus demandas. La repetición constante busca asegurar el cumplimiento de las directrices establecidas. En un entorno controlado, los participantes son instruidos a administrar descargas eléctricas. A pesar de las señales de malestar de la persona que recibe las descargas, muchos participantes continúan. La instrucción es seguir aumentando el voltaje, incluso hasta niveles peligrosos. La mayoría de los participantes muestran una fuerte tendencia a obedecer las órdenes recibidas. Esta obediencia persiste incluso cuando alcanzan el máximo voltaje posible en el experimento. Este comportamiento destaca la influencia de la autoridad en las acciones individuales. Después de participar en el experimento, los individuos exhiben sentimientos de culpa. También demuestran arrepentimiento por sus acciones o decisiones durante el experimento. La confusión es otra emoción común observada en los participantes. Estos sentimientos combinados sugieren un impacto psicológico significativo del experimento. El investigador revela la verdad detrás del experimento. Se revela que las descargas eléctricas administradas no eran reales. El individuo que recibía las descargas era, en realidad, un actor. Esta revelación desvela la naturaleza engañosa del montaje experimental. El objetivo era observar las reacciones de los participantes ante una situación simulada. Los participantes sienten alivio al descubrir que sus acciones no causaron daño. Este alivio surge de la evitación de consecuencias negativas para otros. Simultáneamente, experimentan confusión sobre el propósito del experimento. La confusión proviene de la falta de claridad sobre los objetivos reales. La mezcla de alivio y confusión refleja la complejidad emocional de la situación. Esta ambivalencia subraya la importancia de la transparencia en los experimentos. El debriefing psicológico se ofrece como un proceso de apoyo para los participantes. Su objetivo principal es facilitar el procesamiento de experiencias. Ayuda a los individuos a comprender y asimilar eventos significativos. El debriefing proporciona un espacio seguro para expresar emociones y pensamientos. Este proceso contribuye al bienestar emocional y la recuperación psicológica. El experimento explora los límites de la obediencia a la autoridad. Los participantes, a menudo, llegan a niveles extremos de acción. Este comportamiento extremo se atribuye principalmente a la obediencia. La obediencia puede superar las consideraciones de maldad inherente. Los datos del experimento se presentan de manera objetiva y sin adornos. El enfoque es clínico, priorizando la precisión y la claridad. Se evita cualquier forma de dramatización o interpretación subjetiva. El objetivo es transmitir la información de manera directa y concisa. La presentación se centra en los hechos observados durante el experimento. La estética documental se inspira en el estilo visual de los años 60. Se caracteriza por el uso de colores apagados y desaturados. La paleta de colores tiende a ser discreta y poco llamativa. La iluminación artificial es rígida y directa, sin suavizar las sombras. Este enfoque busca reflejar la autenticidad y crudeza de la realidad. Los planos cerrados se enfocan en detalles específicos. Estos planos suelen capturar rostros y manos. El objetivo es intensificar la expresión emocional. Se busca resaltar la tensión en los personajes. También se utilizan para mostrar conflictos internos. Estos planos crean una conexión íntima con la audiencia. El ritmo lento se utiliza para crear una atmósfera de incomodidad. La lentitud en el ritmo aumenta la sensación de tensión en la escena. Este efecto se logra al prolongar la percepción del tiempo. La tensión resultante intensifica la experiencia emocional del espectador. Los silencios incómodos son elementos cruciales en la creación de la atmósfera. Estos silencios pueden transmitir tensión, anticipación o incomodidad. Son más efectivos que la música para comunicar ciertas emociones. En un experimento, los silencios incómodos pueden influir en las reacciones de los participantes. Una voz en off neutral se caracteriza por su tono profundo y calmado. Esta voz
Observa los eventos sin emitir juicios ni opiniones. Su propósito es narrar o comentar la acción de manera objetiva. El entorno es interior y la escena ocurre durante el día. La neutralidad de la voz es crucial para mantener la imparcialidad. La delegación de la moral ocurre cuando los individuos transfieren su juicio moral a una autoridad. Este proceso implica confiar en que la figura de autoridad tomará decisiones éticamente sólidas. Las personas comunes a menudo buscan líderes o instituciones para guiar su comportamiento moral. Esta dependencia puede simplificar la toma de decisiones, pero también conlleva riesgos de abuso de poder. Las frases cortas son concisas y directas. La reflexión invita a la introspección y al análisis. Las pausas largas enfatizan el mensaje clave. La combinación busca un impacto emocional y cognitivo. La escena se desarrolla en un interior durante el día. Una voz en off domina el ambiente. La voz en off declara una pérdida de autonomía. El participante ha renunciado a su capacidad de decisión. Ahora, el participante se limita a obedecer órdenes. El participante ha experimentado una pérdida significativa de su autonomía. Esta pérdida implica una reducción en la capacidad de tomar decisiones independientes. Como resultado, el individuo se convierte en un instrumento de la autoridad. Sus acciones y decisiones están ahora influenciadas o controladas por una entidad externa. Esta dinámica altera fundamentalmente la relación del participante con su entorno y consigo mismo. La premisa central es la transferencia de responsabilidad. Se enfoca en la disolución de la culpabilidad personal. Implica que la responsabilidad se desplaza a otra entidad. El individuo se libera de la carga de la culpa. El clímax psicológico no se define por la intensidad emocional máxima. Más bien, se centra en la comprensión profunda de la delegación de la moral. Esta comprensión implica una reevaluación de los valores y responsabilidades. El individuo reconoce y acepta la transferencia de la carga moral. Este proceso puede llevar a una liberación o a una nueva forma de compromiso. El clímax psicológico marca un punto de inflexión en la percepción moral del individuo. La etiqueta 450 voltios indica un nivel de voltaje extremadamente peligroso. Este voltaje puede causar lesiones graves o la muerte por electrocución. Es crucial evitar el contacto directo o indirecto con componentes marcados con esta advertencia. Solo personal capacitado y autorizado debe manipular equipos con este nivel de voltaje. El incumplimiento de las normas de seguridad puede tener consecuencias fatales. Un alumno está siendo sometido a un tratamiento severo. El alumno expresa dolor y ruega que se detengan. A pesar de las súplicas, el participante continúa con la acción. La escena implica una dinámica de poder y sufrimiento. La consola de control domina la escena, simbolizando autoridad y tecnología avanzada. El participante se ve pequeño en comparación, destacando su vulnerabilidad. Esta disparidad visual subraya un desequilibrio de poder o conocimiento. La escena prepara al espectador para un desafío o situación de desventaja para el participante. El investigador se presenta con una expresión facial impasible. Su rostro refleja una actitud de autoridad y control. Este primer plano se centra en la seriedad del investigador. La imagen transmite una sensación de dominio y experiencia. Su presencia sugiere una figura clave en la investigación. El participante muestra una compleja mezcla de emociones. El miedo es una de las emociones visibles en su rostro. También se observa un sentimiento de culpa. La obediencia parece ser otra emoción presente. Las manos del participante muestran nerviosismo y ansiedad. El temblor indica una posible falta de control o miedo. El sudor en las manos sugiere estrés y tensión emocional. La acción de presionar el interruptor simboliza una decisión bajo presión. Los ojos reflejan una búsqueda intensa. Se observa un primer plano detallado de los ojos. La mirada del participante expresa una necesidad.
El participante busca desesperadamente una señal. La señal buscada es de aprobación. La escena muestra una vista cenital de un laboratorio. El ángulo superior enfatiza la distribución del espacio y los elementos dentro del laboratorio. El ambiente se describe como frío, sugiriendo una falta de calidez o confort. La esterilidad del entorno es un aspecto clave, indicando la limpieza y ausencia de contaminantes. Esta combinación de frialdad y esterilidad es común en laboratorios científicos. El plano cenital ayuda a resaltar la organización y el control presentes en el laboratorio. El sonido ambiente en una sala de descargas se caracteriza por una intensa actividad auditiva. Este entorno sonoro suele estar dominado por gritos audibles. También se pueden percibir súplicas audibles. Estos elementos sonoros se amplifican dentro del espacio. La amplificación intensifica la experiencia auditiva general en la sala. El sonido de un interruptor al ser accionado es un evento auditivo, breve y distintivo. Este sonido se caracteriza por un clic seco, que indica una acción mecánica rápida. El clic es un sonido de percusión, producido por el contacto repentino de dos superficies. Este sonido implica una acción de encendido o apagado, dependiendo del contexto. La cualidad definitiva del clic sugiere una acción completa y sin ambigüedades. El sonido del interruptor es un indicador auditivo común en entornos cotidianos. El investigador habla con una voz firme y autoritaria. Su tono indica control y mando sobre la situación. Las órdenes se repiten para asegurar su cumplimiento. El sonido ambiente capta la claridad de las instrucciones. La escena transcurre durante el día. La repetición subraya la importancia de las órdenes. El sonido ambiente captura la respiración agitada del participante. La respiración agitada es un indicador clave de ansiedad. Este sonido ayuda a establecer el estado emocional del participante. La escena se desarrolla durante el día, influyendo en la percepción del sonido. El silencio se define como la ausencia de sonido audible. En este contexto, el silencio ocurre entre las descargas. Este vacío de sonido está lleno de tensión implícita. La ausencia de ruido amplifica la anticipación de la próxima descarga. La iluminación artificial en un laboratorio a menudo es fría y clínica. Este tipo de iluminación puede crear un ambiente opresivo. La atmósfera resultante puede afectar la percepción y el estado de ánimo. El uso de luz artificial es común para mantener condiciones controladas. La escena se desarrolla en una sala de descargas, iluminada durante el día. Un elemento central es la silla del alumno, que proyecta una sombra distintiva. Esta sombra no es simplemente un efecto visual, sino un símbolo cargado de significado. La sombra de la silla representa el cautiverio del alumno dentro de este entorno. Sugiere una falta de libertad y una restricción impuesta por el espacio. En esencia, la sombra encapsula la opresión que el alumno experimenta en la sala. Una consola de control de iluminación es un dispositivo centralizado para gestionar luces. Los interruptores de la consola captan la atención del usuario. El brillo de los interruptores facilita la identificación y el ajuste. Esto permite un control preciso de la intensidad y el color de la luz. La consola optimiza la experiencia visual del participante. La iluminación juega un papel crucial en la representación visual de un investigador. Una iluminación adecuada puede destacar la autoridad y la credibilidad del investigador. La luz dirigida al rostro del investigador es una técnica común para lograr este efecto. Al resaltar los rasgos faciales, la iluminación ayuda a comunicar confianza y conocimiento. Por lo tanto, la iluminación es una herramienta importante para construir la imagen del investigador. La sombra en el rostro de un participante representa un conflicto interno. Esta sombra actúa como un símbolo visual de luchas internas. La iluminación diurna enfatiza la dualidad entre lo visible y lo oculto. La parte sombreada del rostro sugiere aspectos no resueltos o problemáticos. Este recurso visual comunica complejidad emocional
sin necesidad de diálogo. El laboratorio presenta colores apagados. Estos colores contribuyen a una atmósfera monótona. La paleta de colores genera una sensación de opresión. El ambiente cromático general resulta poco estimulante. En una sala de descargas, el color es un elemento simbólico clave. El color rojo en los electrodos no es casual, tiene un significado profundo. Principalmente, el rojo simboliza peligro, una advertencia de daño potencial. También representa el dolor, tanto físico como emocional, asociado a la descarga. Este uso del color busca intensificar la percepción de la experiencia. El rojo actúa como un recordatorio constante de las consecuencias adversas. El color de una consola de control puede influir en la percepción del usuario. El negro es un color frecuentemente asociado con el poder y el control. Una consola negra puede transmitir una sensación de autoridad y dominio. Este color puede influir en la confianza del operador al utilizar la consola. El negro también puede sugerir sofisticación y tecnología avanzada. Por lo tanto, la elección del color negro en una consola no es arbitraria, sino estratégica. La bata blanca de un investigador es un símbolo icónico en el ámbito científico. El color blanco se asocia tradicionalmente con la pureza y la limpieza. En el contexto de la ciencia, representa la objetividad y la neutralidad. La bata blanca sugiere un enfoque imparcial y libre de prejuicios en la investigación. Por lo tanto, el blanco refuerza la imagen de la ciencia como una búsqueda de la verdad basada en la evidencia. La roupa do participante utiliza colores neutros. Estos colores neutros simbolizan el anonimato del individuo. El anonimato puede reflejar una sensación de invisibilidad o falta de identidad. Además, los colores neutros representan la vulnerabilidad del participante. Esta vulnerabilidad puede indicar una apertura emocional o una falta de protección. La frase "no hicieron daño porque fueran malvados" sugiere una perspectiva compleja sobre las acciones dañinas. Implica que la motivación detrás del daño no es necesariamente la maldad inherente. Podría indicar que factores como la ignorancia, la presión social o las circunstancias contribuyeron al daño. La frase invita a reflexionar sobre las causas profundas del comportamiento dañino, más allá de simples etiquetas de maldad. En esencia, promueve una comprensión más matizada y empática de las acciones que causan daño. La obediencia a la autoridad es un fenómeno psicológico y social. Ocurre cuando un individuo sigue las órdenes de una figura de autoridad. Esta obediencia puede ser influenciada por la percepción de legitimidad de la autoridad. Las personas tienden a obedecer incluso si va en contra de sus valores. La autoridad percibida puede anular el juicio individual y la responsabilidad personal. La pregunta plantea un escenario hipotético sobre la obediencia a una autoridad superior. Se centra en la respuesta y las acciones que se tomarían si se recibiera una orden. Implica una reflexión sobre la responsabilidad individual frente a la autoridad. Considera las implicaciones éticas y morales de seguir órdenes. El contexto sugiere una situación donde la orden podría ser cuestionable o problemática. La pregunta central es: ¿obedecerías? Esta interrogante plantea un dilema sobre la conformidad. Implica una evaluación de la autoridad y el libre albedrío. Considera las implicaciones de seguir órdenes. Analiza el balance entre la autonomía y el cumplimiento. La respuesta revela la postura individual ante la jerarquía. La pantalla se muestra completamente negra. No hay imágenes ni colores visibles. El silencio es absoluto, sin sonido alguno. La ausencia de estímulos visuales y auditivos crea una sensación de vacío. El experimento de Milgram es un estudio psicológico famoso. El experimento investigó la obediencia a la autoridad. Se centra en el conflicto entre la obediencia y la conciencia personal. El estudio fue dirigido por el psicólogo Stanley Milgram. El experimento fue realizado en el año 1961. Esta fecha es crucial para contextualizar los resultados. Los datos deben interpretarse
considerando el contexto tecnológico y social de la época. El año de realización influye en la metodología y las herramientas utilizadas. Es importante tener en cuenta este dato al analizar la validez y relevancia del experimento. Esta sección muestra los créditos de la investigación. El texto presentado corresponde a los créditos. Se indica que la escena transcurre durante el día. El nombre del investigador principal es Stanley Milgram. Stanley Milgram es reconocido por su contribución a esta investigación. El objetivo principal del experimento es medir el nivel de obediencia a la autoridad. Se busca comprender hasta qué punto los individuos están dispuestos a seguir las órdenes de una figura de autoridad. El experimento está diseñado para evaluar la influencia de la autoridad en el comportamiento humano. Se analizará cómo la presencia de una autoridad afecta las decisiones y acciones de los participantes. El estudio busca proporcionar información valiosa sobre la dinámica de la obediencia en diferentes contextos. Los resultados del experimento pueden tener implicaciones importantes para comprender el comportamiento social y la psicología humana. La pantalla negra simboliza la ausencia de estímulos visuales. El silencio prolongado elimina la información auditiva. Esta combinación crea un vacío sensorial intencional. El objetivo es forzar al espectador a la introspección. Se busca una reflexión profunda sobre el mensaje subyacente. El silencio activo se convierte en un catalizador de pensamiento.